A ver, esta práctica es la inversión de giro de motor trifásico. Tenemos aquí el motor. ¿Y esto cómo funciona? Pues cuando le damos al primer pulsador, el motor girará a la derecha. Si le damos al pulsador de izquierda no va a ir porque hay un enclavamiento. Enclavamiento eléctrico, muy bien. Primero tenemos que pararlo. Hay que parar el motor para Y ahora ya, invertir el sentido de giro. correcto. Ahora ya podemos hacia el otro lado. Si hay un fallo de térmico, nos saltaría el piloto de avería y también la bocina, que en este caso pues hay un piloto. Claro. Y de aquí resetaríamos lo que es la bocina o sirena. Sí. Y ahora para que volver a poner en marcha tenemos que resetear. El térmico primero. Muy bien, rearmar el térmico, sí. Y Ya entonces ya podría funcionar. Muy bien. Muy bien. Vamos aquí las protecciones. Aquí vemos los 3 contactores que hemos puesto para la inversión de sentido de giro con su relé térmico y toda la pulsantería y elementos de campo que son pues, los pilotos, pulsadores de marcha de un sentido, de otro y la alarma en caso de avería de fallo térmico. Este es el esquema que hemos utilizado para hacer el montaje. Vemos aquí el motor con la inversión de giro y aquí tenemos lo que es la maniobra de inversión de giro, un sentido, otro sentido, y aquí vemos lo que es la maniobra que hemos hecho para test, para la prueba y para saber que el relé térmico está bien y para probarlo. Muy bien, enhorabuena.